Bien, entonces para realizar un cambio de base, yo tendría que tener un par de bases. Digamos, una base B1 formada por vectores U sub I y una base B2 formada por vectores V sub I. Dice que estas son dos bases para un espacio vectorial B mayúscula. Si X es un elemento de B, entonces X se puede escribir en términos de cada una de las dos bases. Eso es cierto porque pues la base B1, digamos, tiene que generar a cualquier vector que esté en el espacio de estudio. Lo mismo para la base B2. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros decimos de que X en la base B1 lo puedo representar mediante los escalares B1, B2, así hasta Bn. En otras palabras, cuando yo tengo una base B1, entonces yo tengo coordenadas para un vector X que esté en el espacio de estudio. Por ejemplo, el mismo vector X, pero en la base B2, tendría otras coordenadas. Sería C1, C2, así hasta C sub n. Ahora supongamos de que un vector U sub j esté en la base B2. Entonces, estas serían las coordenadas de ese vector U sub j. Fíjate que tiene componentes A sub 1j, A sub 2j, así hasta A sub nj. Entonces, nosotros vamos a llamar matriz de transición de una base B1 a una base B2 a la matriz n por n, que está dada de la siguiente manera. Ya una vez que definimos esta coordenada, ¿verdad? Para U sub j, que es un vector en la base B2, entonces esta va a ser la matriz de transición de la base B1 a la base B2. O sea que la matriz A dada por columna, en donde las columnas van a ser las coordenadas, básicamente, de los vectores U sub j en la base B2. Además, X en la base B2 está dado por A por X en la base B1. Entonces aquí estamos diciendo, ¿verdad? De que para hacer un cambio de base, simplemente hay que tener una matriz de transición. Por otro lado, si A es la matriz de transición de la base B1 a la base B2, entonces A inversa, que es la matriz inversa de A, es la matriz de transición de la base B2 a la base B1. También yo digo de que si X sub j en la base B1 es igual a 1j, a 2j, así hasta a sub nj, para todo j entre 1 y n, entonces ese conjunto de vectores se va a llamar linealmente independiente si y solo si el determinante de A es distinto de 0. O sea, una propiedad bastante parecida a la que habíamos estudiado en la clase de vectores linealmente independientes. Bien, entonces eso es lo que hay que saber de teoría. Pueden tomarle captura a esta parte del video y pues anotar eso en su cuaderno como teoría. Ahí esa parte. Espero que ya hayan hecho la captura. Y esta otra parte. Bien. Entonces ahora hacemos un ejercicio de acá. Hagamos el problema número 1 para no complicar tanto. Entonces dice acá, hay que escribir al vector XY que está en R2 en términos de la base dada. Por ejemplo, en el problema número 1 te dan dos vectores. 7 menos 12 es 1 y 3, 6 es el otro. Dice de que esto es una base para R2. Entonces lo que hay que hacer es tomar este vector XY y escribirlo en términos de esta base.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer por ahora. O ¿Tienen sea alguna que vamos pregunta? al revés. ¿Cómo? Es el proceso inverso, ¿no? Ajá. ¿Inverso a cuál? Porque no hemos hecho Al la que acabamos de conversión. ver, A lo que estábamos porque haciendo. nos A lo que daban estamos haciendo, XY. básicamente, porque antes nosotros era la base lo que estábamos. Ah, ya. Sí, sí. Antes lo que hacíamos, encontrábamos la base. Pero ahora lo que nos dan es simplemente una base y escribir un vector dado en una base a otra base. Básicamente es Ok. como, no es el proceso inverso, ¿verdad? Ok, entonces vamos con el problema 1. Entonces básicamente hay que escribir al vector XY en términos de la base dada por 7 menos 12 y 3, 6. Tienen activado el micrófono, por favor, apáguenlo. Bien, entonces digamos de que XY, vamos a compartir esto de una vez. Bien, entonces aquí estamos. Fíjate que este vector XY, vamos a ponerle nombre. Vamos a decir que sea el vector U. Y ese vector U es XY. Fíjate que un vector dado cualquiera siempre está escrito en términos de la base canónica. ¿Cuál es la base canónica aquí? Pues simplemente sería esto, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo y separo todo lo que contiene X y todo lo que contiene Y, entonces queda algo así. Y yo puedo sacar factor común X en el primer vector, quedaría X por 1, 0. Y puedo sacar factor común Y en el segundo vector, sería Y por 0, 1. Entonces, este par de vectores que están por acá, que son el vector 1, 0 y el vector 0, 1, se llama base canónica. Es la base canónica. Entonces, decía, todo vector siempre está escrito en términos de la base canónica, a menos que el vector tenga un subíndice. Por ejemplo, si tiene un subíndice acá, entonces nos están diciendo que está en términos de esa base. La base canónica es la que está por defecto. Como por así decirlo, si yo tengo este número, ese número es el 11 y está en la base 10. Pero por ejemplo, si yo tengo a este número, ese número también sería 11, pero está en la base 2. O sea que el número binario sería básicamente el número 1 por 2 más 1. O sea, sería 3. O sea, 11 binario sería 3. Básicamente eso es lo que está pasando. Por defecto, cuando la base es la base, digamos, decimal, entonces pues no se pone subíndice, porque es lo que trabajamos siempre nosotros, ¿verdad? Omitimos ese subíndice en el sistema numérico. Similar pasa para los vectores aquí. Si vos tenés un vector, la base por defecto es la canónica, que sería esta. También a estos vectores se le llaman vector I, vector J, ¿verdad? Son los que dan básicamente, están en la misma dirección de los ejes ordenados. Por ejemplo, en el eje X, por ahí está el vector Y, sería el vector 1, 0. Y en el eje Y está J, sería el vector 0, 1. Ok. Entonces aquí lo que yo tengo es que este vector XY tengo que escribirlo en esta base. Esta base le podemos poner nombre, digamos que sea la base B mayúscula. Entonces yo lo que necesito es encontrar el vector U en la base B. Y para hacer eso, lo único que necesito es hacer esto, ¿no? Simplemente es tomar al vector U,
que es XY, y escribirlo como una combinación lineal de este par de vectores, que serían los vectores de la base B. Entonces, esos dos vectores, tendría que comprobar primero si estos dos vectores en efecto forman una base. Por ejemplo, puedo hacer esa comprobación antes. Por ejemplo, acá solo tendré que calcular un determinante de 2 por 2, porque serían vectores de R2, ¿no? Entonces, calculo este determinante. Este determinante sería 7 y 6, 42. Y 3 por 12, entonces sería 36. Entonces es menos 36. O sea que el determinante sería 42 más 36. Ese 8. 38. Diferente de 0. Entonces, en efecto, B es una base para R2. ¿Por qué? Porque estos dos vectores son LI. Y como solo son dos vectores, y esto es R2, lo que estamos trabajando, entonces ya tengo una base. Entonces, yo me voy a la parte de encontrar esa combinación lineal. Entonces, puedo decir que tengo aquí a C1 multiplicado por el primer vector, que sería 7 menos 12, y a C2 multiplicando por el segundo vector, que sería 3, 6. Entonces, yo encuentro C1 y C2. Entonces, vamos a ver eso como un sistema de ecuaciones. Entonces, solo tendría dos ecuaciones. La primera sería 7C1 más 3C2 igual a X. La segunda es menos 12C1 más 6C2 y eso sería igual a Y. Entonces yo encuentro C1 y C2. Por ejemplo, este sistema 2 por 2 lo puedo resolver al escribirlo en forma matricial. Por ejemplo, este sería la matriz 7, 3 menos 12, 6 multiplicado por C1, C2, y eso sería igual a el vector XY. Entonces, de aquí voy a resolver este sistema para encontrar C1 y C2. ¿Cómo puedo hacer eso? Varias maneras. Una forma puede ser usar simplificación, ¿verdad? O reducción. Otra forma puede ser usando Gauss, que es lo que hemos venido haciendo en estos tipos de problemas. Por ejemplo, otra forma puede ser usando Cramer, que es calcular determinantes, ¿verdad? Otra forma puede ser usando la matriz inversa. Y ese es el que vamos a hacer para este problema. O sea, porque es bastante útil, de verdad, calcular la inversa de una matriz. Y hay algo que te quiero decir después. Ok, entonces esta matriz, digamos que sea la matriz M. Entonces la matriz M es una matriz 2 por 2 que está generada por 7 menos 12, 3, 6. Entonces yo necesito encontrar M inversa. O sea, la matriz inversa de M. Hay una propiedad que dice que M inversa es igual a 1 entre el determinante de M por la matriz adjunta de M. Entonces, ¿quién es la matriz adjunta de M? Entonces, la matriz adjunta de M es la transpuesta de la matriz de cofactores. ¿Y quiénes son los cofactores? Simplemente son menos 1 por los menores de la matriz IJ. O sea, menos 1 a la I más J por los menores del elemento IJ. ¿Y quiénes son los menores? Pues son los determinantes que resulten de eliminar la fila I y la columna I de la matriz que se está calculando. Todo esto lo miramos en matemática 1. Ok, entonces si la matriz es 2 por 2, por eso empecé con este problema,
Entonces, M inversa solo va a ser 1 entre el determinante de M, pero por suerte ya calculamos el determinante, ¿verdad? Fue lo primero que hicimos, es 78 el determinante. Entonces, 1 entre 78 por, entonces aquí va, que estos dos elementos cambian de posición, solo sería aquí 6 y 7. O sea, que si aquí hubiera 1 y 2, cambio estos dos elementos de posición. Así calculo una matriz inversa. 2 por 2. No es para cualquier matriz inversa. Tiene que ser 2 por 2. Y a estos otros dos elementos solo le cambio signo. Entonces aquí quedaría menos 3 y 12. O sea que la matriz inversa M de M sería esta matriz. Esta que está acá. Entonces, ¿para qué va a servir la inversa? Pues, verlo de esta manera. Si vos tenés aquí a un sistema de ecuaciones, sea A, X igual a B. Si yo quiero despejar X, vamos a ponerlo con una barrita. Si yo quiero despejar X, entonces X sería A inversa por B. Y así yo resuelvo sistemas de ecuaciones utilizando matrices. Entonces, en este caso, A es una matriz de orden n. B sería una variable pero matricial. Y B también sería, aquí en este caso sería un vector de orden n. Y así resuelvo un sistema de ecuaciones. Simplemente eso. Entonces, esto lo que tengo aquí sería, sería mi matriz M, sería mi variable X con una barrita más, y XY sería mi vector, en este caso de orden 2. Entonces despejo C1, C2. ¿Cómo sería? C1, C2 solamente es igual a la matriz M inversa. ¿Qué sería esta matriz, no? Sería 6 sobre 78 menos 3 sobre 78, 12 sobre 78 y 7 entre 78 por el vector XY. Entonces aquí ya tengo despejado a C1 y a C2. Hacemos esta multiplicación. Recuerda que esto sería fila multiplicada por columna. Entonces tengo a la primera fila multiplicada por la columna. Te queda 6 entre 78 X menos 3 sobre 78 Y. Y en la otra fila sería 12 entre 78 X y 7 sobre 78 Y. Ok. Entonces, esto que está acá sería C1 y C2. O sea, las coordenadas de un vector XY en la base B. Quiero decir, de que si el vector U yo lo quiero escribir en la base B, entonces ese vector tendría coordenadas C1 y C2. O sea, 6 sobre 78 X menos 3 sobre 78 Y, 12 sobre 78 X más 7 sobre 78 Y. Y eso es lo que andaba buscando. Por ejemplo,
Si yo tengo el vector 1, 1, entonces supone que tiene este vector 1, 1. Entonces, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Serían 1 ambos. Entonces, este vector 1, 1 se sobreentiende que está en la base canónica. Si yo quiero convertirlo a esta base B, entonces simplemente digo, ¿verdad? De que el vector 1, 1, pero en la base B, sería igual simplemente al vector. Entonces yo reemplazo X y Y por 1 y 1, respectivamente. Entonces, ¿qué obtengo? Solo sería 6 entre 78 menos 3 sobre 78. Entonces voy a tener a 3 sobre 78. Luego, 12 entre 78, le voy a sumar 7 entre 78, porque X y Y son iguales a 1 en este ejemplo que yo tomé, ¿verdad? Entonces sería ahí 19 entre 78. Y estas serían las coordenadas de este vector 1, 1 en esta base nueva, que es la base formada por este par de vectores, menos 7 sobre 12 y 3 sobre 6. Perdón, 7 menos 12 y 3, 6. ¿Dónde está? Ok. ¿Preguntas? Siempre lo vamos a sustituir con 1. Bismarck, este es un ejemplo. Ux. Eso lo digo Bismarck, algo por así como favor. que para que vean pues que es lo que estamos tratando de hacer. Simplemente acá, que el problema nos decía escribir este vector, cualquier vector, en términos de la base. Por ejemplo, para hacerlo más sencillo, pude haber hecho esto, ¿no? Escribir este vector en términos de la base B. Entonces me hubiese resultado esta coordenada, ¿no? Para el vector 1, 1. ¿Qué quiere decir esa coordenada? Quiere decir esto, que si yo tomo el vector 1, 1 y yo escribo esas coordenadas, entonces te va a quedar 3 sobre 78 por el primer vector, que sería 7 menos 12, y el otro es más 19 entre 78 por el otro vector, que sería el 3, 6, o sea, el otro vector de la base que estamos estudiando, ¿no? Que es este, ¿no? Entonces, cuando haces esa operación, te tiene que dar el vector 1, 1. Y en efecto, porque cuando multiplicas 3 por 7, 21. Y cuando haces 19 por 3, sería 47. Entonces, cuando haces la suma, 47 más 21, 68. espérame, no es 47. 3 por 7, 21 y 3, así, 57. Entonces, 21 más 57, eso es 78. Entonces te queda aquí 78 sobre 78. Eso da 1. Y en la otra componente sería 3 por menos 12 menos 36. Y 19 por 6, 6 por 9 sería 54. Y 6 por 1, 6 y 5, 11. Entonces sería 114 menos 36. Y eso también da 78. Entonces aquí tendría 78 sobre 78. Y eso sería 1. Y eso es lo que estamos básicamente encontrando.
Solo que lo hicimos más general. O sea, lo hicimos para un vector cualquiera XY. Solo dame el vector XY. En este caso, ejemplo, 1, 1. Entonces ya tengo las coordenadas del vector 1, 1. Pero en la base B. Entonces, este sería el vector. Y esto genera básicamente combinaciones lineales. Bien. Hacemos otro. Digamos que ahora hacemos esto que están por acá. Lo que hay que hacer es encontrar el vector XY, Z de R3, pero ahora en términos de las bases que nos dan por aquí, de ejemplo. Entonces vamos a hacer ¿cuál? El que ustedes quieran. El 15, bro. 12. No, Ay. qué loca. ¿Cómo? Todos están igual. El 15, el 15. Pero queremos números heavy, Lindsay. Ok, entonces el problema aquí. Ay, menos 2, super heavy. 3, Wow. 0, Más heavy que uno y 4. cero. Ya, Daniela, ya. Tengo el vector menos Ay, 2, alguien habló. menos 5, menos 2. Y el vector 4, 4, menos 5. Ok, entonces esa es mi base. Lo primero que tengo que hacer es verificar si ese conjunto de 3 vectores es una base. Entonces, para determinar si es una base, entonces yo calculo su determinante. Entonces, calculemos el determinante de 3 por 3 que tenemos por acá. Entonces, hagámoslo por cofactores. Entonces, si vamos por cofactores, entonces yo multiplico a 3 por el cofactor de este elemento, que sería el que se obtiene de tomar este elemento y eliminar la fila y la columna en donde está ese elemento. Entonces te va a quedar un determinante de orden 2. Sería este. Menos 5, 4, menos 2, menos 5. También tendría que aquí ir ahora con el siguiente elemento, que sería menos 2. Entonces voy menos 2 por el cofactor, pero el cofactor siempre es menos 1 a la fila más columna. O sea, estoy en la fila 1, columna 2. Entonces, el exponente de menos 1 es 1 más 2. Y ahora elimino la fila 1 y la columna 2. Entonces, te va a quedar este determinante de orden 2, que sería 0, 4 y 4 menos 5. Y por último, entonces tomo el cofactor de este elemento, ¿verdad? Entonces ese cofactor sería 4 multiplicado por un determinante que se obtiene de eliminar esta columna y esta fila. O sea, la fila 1 y la columna 3. Te va a quedar 0, 4, menos 5, menos 4. Entonces hago esas operaciones. Por ejemplo, aquí la primera sería 3 por... Cuando calculo este determinante de 2 por 2, es menos 5 por menos 5, es 25, menos 4 por menos 2, que es menos 8, o sea que va a quedar 25 más 8. El otro sería menos 2, y esto que está acá va a ser menos 1, o sea que va a quedar más 2 veces, y ahí calculo este determinante, 2 por 2, entonces multiplico en diagonal, y ese determinante da menos 16. Y por último, este que está acá sería 4 por el determinante que sería, multiplico la fila, perdón, los elementos en la diagonal principal, eso da 0, y resto los elementos en la diagonal secundaria, eso da menos 20. Entonces el determinante es 20 positivo. Hago esos productos
Entonces, por aquí tengo a 3, 25 más 8 son 33. Por 3,99. El otro es 2 por menos 16, menos 32. Y por último, 4 por 20, 80. Entonces, este determinante sería 99 menos 32 más 80. Eso es 147. Ese sería el determinante de esta matriz. O sea que esto sí puede ser base. Digamos que este sea C. Entonces, básicamente, C sí es una base. ¿Por qué? Pues porque los tres vectores son LI. Porque este determinante es distinto de 0. Entonces, ahora solamente tendría que calcular cómo calcular X, Y, Z, pero ahora en la base C, que es la que nos da el problema. La pregunta es, ¿cómo encuentro eso? Y la respuesta a eso es lo siguiente. Suponete que vos tenés a una base que va a ser, digamos, la base canónica. Entonces, esa base canónica está formada por tres vectores. Serían los vectores canónicos. Sería el vector 1, 0, 0, 0, 1, 1, pero 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, ese se llama vectores canónicos. Y JK, ¿no? Son esos tres vectores. Entonces, si yo quiero ir de la base canónica, que estamos diciendo a la base C, que es la que no tiene problema, entonces existe algo que se llama matriz de transición. ¿Cómo va a estar dada esa matriz de transición? Entonces simplemente está dada por la matriz que me permite tomar un vector escrito de esta base a esta otra. Y ese vector, por ejemplo, esto sería el primer vector de la base, digamos, vector 1, que sería un segundo vector, que sería un tercer vector. Por ejemplo, ¿cómo escribo a este vector en términos de la base canónica? O sea, ¿cómo escribo al vector 3, 0, 4 en términos de la base canónica? Solamente sería 3i, 0j y 4k. O sea, tendría el vector columna 3, 0, 4. Eso sería lo que me permite ir este vector U sub 1 a la base canónica. Ahora yo también puedo hacer lo mismo para U sub 2. ¿Cuál sería ese vector? Pues sería menos 2, menos 5, menos 2. ¿Y cómo sería un tercer vector? Sería 4, 4, menos 5. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar la matriz de transición de la base canónica a la base C. Y si yo quiero lo contrario, porque es lo que nos pide el problema, ¿verdad? Entonces yo tendría que encontrar, bueno, podemos decirle que esta matriz sea M. Entonces tendría que encontrar la matriz inversa de esa matriz M. Entonces calculemos la inversa de esa matriz. Ok, por cuestiones de que no tengo mucho tiempo para calcular esa inversa, vamos a usar directamente un programa. Y vamos a compartirlo por acá para que lo vean. MATLAB, mi pasión. Entonces, la matriz M para nosotros va a ser la que está en el problema, ¿no? Sería 3 menos 2, 4. Tiene que estar entre corchetes, ¿no? Separadas por punto y coma las filas. 0,
menos 5, 4. Y la última fila, 4, menos 2, menos 5. Cierro corchete. Ahí tengo mi matriz M. Y solo uso esta función, se llama inversa en MATLAB. Y esa sería la matriz inversa. Entonces solo vamos a usar esto, que básicamente me permite ver las fracciones. Entonces la matriz M inversa sería 11 sobre 49 menos 6 sobre 49, 4 sobre 49, 16 sobre 147, menos 31 sobre 147 y 4 sobre 49. Bueno, escribo a esa matriz inversa, ¿no? Y menos 5 sobre 49. Ok. Y así pues, esa matriz inversa de M sería pues la matriz que yo ando buscando, la matriz de transición. Y puedo ahora convertir un vector cualquiera a la base C de nuestro problema. Ok, entonces continuamos. Solo hacemos otro corte. Vamos a otra clase. Sí, Pero mándeme foto de lo último que no copie lo de Marlac. La Por sangre favor. en Cristo tiene poder. el problema dice de esta manera. Bien, entonces el problema 22 dice, en R2 hay que suponer de que X en la base B1 se escribe como menos 6 menos 3. Y B1 es igual a, o sea, la base B1 dada por los vectores menos 2, 3 y menos 5, 1. Hay que escribir a X en términos de la base B2 dada por los vectores menos 2, 2 y menos 2, 2. Hay un problema ahí. No puede ser no pueden ser una base ellos, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a hacer una modificación ahí. Vamos a hacer el problema 23 mejor, ¿verdad? Para evitar eso. O no, o sea, hagamos el 22 y no importa. Si la base dice que es menos 2, 2 y menos 2, 2. Ok, entonces mira el problema en este ejercicio. El problema es de que B2 pues no puede llegar a ser una base, ¿no? Porque básicamente está conformada por dos vectores, estos que están acá, que no son linealmente independientes. Vamos a verlo aquí en el cuaderno. Ya básicamente esto, ¿no? Tendría básicamente que B2, como está dado por menos 2, 2 y menos 2, 2, entonces B2 no puede ser una base, ¿verdad? Porque su determinante sería en este caso el determinante formado por menos 2, 2, menos 2, 2. Ese determinante vale 0. Y pues, si el determinante es 0, entonces estos dos vectores son linealmente dependientes. Ok, entonces para completar el problema, entonces hagamos de que la base B2, o sea, que B2 sí sea realmente una base. Entonces vamos a tomar, en vez de tomar a esta, que nos da el libro, entonces tomemos a esta base B2, que sí son vectores linealmente independientes. Digamos que están formados por, a ver dónde lo tenía por acá, creo. Es 0, 3 y 5 menos 1. Okay. Eso sí sería B2. Y si esa base sí, esto sí es una base para R2. Entonces primero, eso es lo primero que tienes que chequear en los problemas, ¿no? Sobre todo esto de cambio de base, de que la base supuestamente que te dan, sí lo sean, ¿verdad? En este caso también B1 es base porque
el determinante, ¿verdad? Formado por menos 2, 3 como columna y 5 menos 1 como columna, sí es diferente de 0, ¿verdad? Okay, entonces, empecemos de esta manera. Primero, dice que X está escrito en la base B1 como el vector menos 6, menos 13. En este caso, estos son las coordenadas. Las coordenadas de X en la base B1. Y eso de coordenadas, ¿qué quiere decir? Que si el vector X escrito en la base B1 tiene esas escalares, ¿verdad? Que son menos 6 y menos 3. Entonces siempre se hace esto, y hago como un paréntesis por acá, ¿no? Si vos querés hacer cambio de coordenadas, entonces vos lo que deberías de buscar es lo siguiente. Vos vas a pasar de una base B1 a una base B2. Entonces lo mejor es siempre, para no hacerlo directo, ¿verdad? Esta conversión, siempre pasar de la base B1 a la base canónica. Y luego convertir de la base canónica a la base B2. El orden que deberías de tomar. Por ejemplo, si yo quiero, si yo tengo un vector en la base B1, digamos que sea el vector menos 6, 3. Menos 6, menos 3. Entonces, ese vector, si yo quiero convertirlo a la base canónica, entonces eso no es tan difícil. Lo único que tendría que hacer sería, fíjate que, a verlo por acá, tal vez. Lo pueden ver bien aquí. Entonces sería esto, ¿no? Entonces, si yo quiero ir de la base B1 a la base B2, suponete que B2 sea la base canónica. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es tomar los vectores. Esos vectores son de la base B1, ¿no? Y escribirlo en términos de la base B2. Entonces, eso te va a dar a este vector columna. ¿De acuerdo? Entonces, míralo ahora así, ¿verdad? Si yo quiero convertir este vector que está en la base B1 a la base canónica, lo único que tengo que hacer es convertir a los vectores que contienen a la base B1 a la canónica. Y, por ejemplo, ¿quién sería B1? B1 sería conformado por este par de vectores, menos 2, 3, 5, menos 1. Entonces, vos lo que tenés que hacer sería tomar este vector, que sería el menos 2, 3, y convertirlo a la base canónica. Pero eso es lo más trivial que puede haber. O sea, si yo quiero convertir un vector menos 2, 3 a la canónica, solo tengo que multiplicar por menos 2 al 1, 0 y multiplicar por 3 al 0, 1. Y ya está convertido a la base canónica. O sea que el vector menos 2, 3 en la base canónica sería básicamente menos 2, 3. Eso es trivial. Entonces, y eso lo que me va a decir es que 6 menos 3 va a estar dado simplemente como tomo a la matriz de transición de la base B1 a la canónica, cuya primera columna va a ser pues este vector, ¿no? Las coordenadas, menos 2, 3. Y hago lo mismo para el otro vector, que en este caso es 5 menos 1. Convertido 5 menos 1 a la canónica, sería simplemente 5 menos 1. O sea, básicamente ver por columna
a los vectores de la base B1, ¿verdad? Ahora, ¿eso por quién se tiene que multiplicar? Pues por el vector que está en la base B1. ¿Cuál sería? El menos 6 menos 3, ¿no? O sea, este vector está en la base B1 y el resultado este va a estar en la base canónica. Entonces aquí solamente hago el producto, ¿no? Sería fila por columna para multiplicar matrices, ¿verdad? Entonces la primera fila, menos 2, 5 por la primera columna, que es menos 6, menos 3. Entonces sería menos 2, menos 6, eso es menos 2, 12 positivo. Y 5 por menos 3, menos 15. Entonces esa suma algebraica, menos 3. Ahora, segunda fila por la columna, sería 3 por menos 6, 18 negativo. Y menos 1 por menos 3, eso es 3 positivo. O sea que eso va a dar 15. Entonces, ese vector menos 6 menos 3 en la base B1, escrito en la base canónica, sería el vector menos 3, 15. Profe, 15 o menos 15. Hasta ahí llevamos esta parte. Ahora lo único que hay que hacer es pasar de la canónica, este vector que está en la canónica, a la base B2. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, hay una matriz que me permite pasar de la base B1, B2 a la base canónica. ¿Cuál es esa matriz? Pues similar a como la matriz aquí anterior, es la matriz que te permite, que te resulta, ¿verdad? De tomar estos vectores de la base B2 y convertirlo a la base canónica. Preguntaron algo anteriormente. Sí, ¿Qué preguntaron? que si es 15 menos o 15. es menos 15. Sí. Es menos 15. Gracias. Para que no se enoje después. Gracias. Estamos despiertos aquí, activos. Bien. Entonces, ahora pues continuemos. Fíjate que esa matriz M de la base B2 a la canónica es fácil de calcular siempre, ¿verdad? Convertir de una base cualquiera a la canónica es fácil. Lo único que hay que hacer es escribir simplemente por columnas los elementos de la base. En este caso, 0, 3 y 5 menos 1, que simplemente sería tomar a los vectores de la base B2 y escribirlos como columna. Ya miras. Eso me permite pasar de B2 a la canónica. Pero yo lo que quiero al revés, ¿no? Yo quiero ir de la canónica a B2. Entonces lo que se hace es se convierte la matriz, se encuentra la matriz inversa, porque está la propiedad de esa, ¿no? Decir que si yo quiero ir de la matriz canónica a la base B2, entonces es como tomar la matriz inversa de la que va de la base B2 a la canónica. Y entonces vamos a hacer uso de esa propiedad. En resumidas cuentas, hay que encontrar la inversa de esta matriz 2 por 2. Entonces, esa inversa, M de la canónica a la base B2, solamente sería 1 entre el determinante de la matriz 2 por 2, que este sería el determinante, ¿no? Sería 0 por menos 1, menos 3 por 5. Y recuerda que aquí va la matriz de cofactores. Perdón, la matriz adjunta, que sería la transpuesta de cofactores. Ya te había dicho, ¿verdad? De que para calcular la inversa, solo hay que, de 2 por 2, cambiar estos dos elementos de posición. Sería aquí entonces menos 1 y 0. Y cambiar estos dos elementos de signo. Sería entonces menos 5, menos 3.
ese determinante, ¿verdad? Da menos 15, ¿verdad? Multiplicado por esa matriz, entonces vamos a tener a 1 sobre 15, 1/3, 1 sobre 5 y 0. Y esta sería la matriz que me permite ir de la base canónica a la base B2. Ok, entonces, vamos casi terminando porque aquí solo tendrías que tomar al vector menos 6 menos 3 que esté en la base B1. Vos ya sabes de que igual al vector menos 3 menos 15 que esté en la base canónica. Y esta matriz es la que me permite cambiar, esta que está acá, ¿no? Es la que me permite cambiar de la base canónica a la base B2. Entonces lo único que tengo que hacer para convertirlo en la base B2 sería multiplicar por la matriz de transición. Sería un quinto, perdón, un quinceavo, un quinto, 1/3, 0. Entonces ahí ya queda, ¿verdad? Que al hacer esa operación, ese producto, pues nos da. Recuerda que esto es, a ver, ¿no está bien esto? Si no escribí bien. Primero se escribe la matriz. ¿Está bien esto? Ok, sería algo así como que el vector X, ¿no? En la base B2 sería más bien la matriz de transición primero, un quinceavo, 1/3, un quinto y 0. Y ahora sí, ¿verdad? Esto va de la base canónica a la base B2 por este vector que está en la base canónica, ¿no? Que sería, ¿cuánto era? Menos, este que está aquí arriba, ¿no? Menos 3 menos 15, ¿no? Menos 3, 15. Entonces hago ahora sí multiplicaciones, ¿no? Sería fila por columna. Entonces sería un quinceavo por menos 3 menos un quinto. 1/3 por 15 sería menos 5. Después, un quinto por menos 3 menos 3 quintos. Y 0 por 15 es 0. Hago esa operación ahí aritmética. Entonces, menos un quinto menos 5 quedaría en menos 26 quintos, ¿verdad? Y menos 3 quintos. Entonces, básicamente, estas coordenadas, ¿verdad? Menos 26 quintos y menos 3 quintos son las coordenadas del vector X en la base B2. Entonces, fíjate que marco esto. Fíjate que este es el vector X, ¿no? Pero esto está en la base B1. Este también es el vector X, pero este está en la base B2. Perdón, base canónica. Y este sería el vector X también, pero este ahora está en la base B2. Básicamente todos esos tres son coordenadas, se le llama, ¿verdad? Para el vector X, solo que están en diferentes bases. ¿Ya? Entonces, este en la base B1 que nos daba el problema, este en la base canónica que usamos como intermedio, y este el vector en la base B2, que es lo que nos pide el problema. Entonces siempre es más fácil pasar por la base canónica, aunque no siempre sea posible. Ok. Entonces vamos a compartir algo sobre esa parte, ¿no?
Por ejemplo, es esto lo que estamos básicamente haciendo nosotros, ¿no? Si queremos ir, ¿verdad? De una base B1 a una base B2, entonces lo mejor, ¿verdad? Es siempre usar la base canónica. Y entonces lo que nos va a quedar sería un producto, este que hicimos nosotros por acá. Por ejemplo, eso que vaya de la base B1 a la base E, aquí es la base canónica. Entonces, eso significa simplemente que vas a pasar de la base B1 a la canónica. Y esto que vaya de la base B2 a la canónica inversa, entonces es básicamente la matriz inversa que hay que calcular para, pues para hacer la transición, ¿no? Entonces, esa matriz de transición de B1, de la base B1 a la base B2 es el producto de esas dos matrices. Y así es que vos calculas una matriz de transición. Ok, eso siempre que exista la base canónica, ¿verdad? Si no existe la base canónica, entonces lo que hay que hacer es resolver sistemas ahí de ecuaciones. A un ejemplo así, pues. Me parece que aquí hay uno Agresivo. aquí hay uno resuelto en donde no hay una base canónica. Déjame ver. Creo que hay uno propuesto, ¿no? ¿Dónde está? No me acuerdo dónde está. Me parece que no está en el libro este en particular. Bien, o sea, hagamos otro ahí de los que quieran y con eso terminamos. Pero creo que sería de los problemas aquí al final, ¿verdad? Estoy esperando que escojamos uno. Sí, estoy esperando que escojan uno. El Ahí El 29. 20 tienen el tres en 29. pantalla, ¿verdad? El 29. Ok, el 29. Ok, entonces en el 29 vos tenés a un polinomio, ¿verdad? De grado menor o igual que 2. Te dan a X, ¿verdad? En la base B1, dice que es 2, 1, 3. Y te dan la base B1, que sería 1 menos X, 3X y X cuadrado menos X menos 1. Hay que escribirlo en términos de la base B2, que sería 3 menos 2X, 1 más X y X más X cuadrado. Entonces lo primero sería verificar si B1 y B2 son bases. Y si te parece, pasamos directamente el vector de la base B1 a la base B2. Entonces vamos a hacer eso, pues. Entonces digo acá, necesito a X, bueno, tengo a X en la base B1 y me dicen que es 2, 1, 3. Me dan a la base B1, que sería el conjunto de polinomios 1 menos X, 3X y X cuadrado menos X menos 1. Y tengo que escribir AX en la base B2,
y me dan a B2, que es el conjunto de polinomios dado por 3 menos 2x, 1 más x y x más x cuadrado. Ok, entonces veamos eso. Ahí tengo ahí a los vectores, ¿no? Que son ahora polinomios. Entonces verifico de que B1 es base, primero. ¿Qué hago? Simplemente B1 es base si el determinante siguiente es diferente de 0. ¿Cuál sería el determinante? Por ejemplo, el formado por como columnas va a tener, digamos, estos son diferentes polinomios, ¿no? Este uno, este otro, este otro. Entonces, cada uno de esos polinomios tiene unos coeficientes. Entonces, por columna voy a escribir los coeficientes de ese polinomio. Por ejemplo, el primer polinomio, 1 menos x, tiene coeficientes 1, menos 1, 0. O sea, coeficiente independiente, coeficiente lineal, coeficiente cuadrático. 1 menos 1, 0. El segundo polinomio tiene coeficientes 0, 3, 0. ¿Verdad? Porque solo tiene coeficiente lineal. Entonces solo el 3 es el coeficiente diferente de 0. Y el último tiene coeficientes menos 1, menos 1, 1. De nuevo, esto sería independiente, lineal y cuadrático. Entonces calculo este determinante, ¿verdad? Por ejemplo, calcular este determinante sería sencillo si hago desarrollo de cofactores en para esta fila, ¿no? Porque ahí hay dos elementos cero. ¿Te acordás que cuando calculas un determinante donde tenés el mayor cantidad de cero, ahí puedes hacer desarrollo de cofactores? Entonces, si hace eso, solo este elemento multiplicado por su cofactor sería el valor del determinante. En este caso, el cofactor sería el que resulta de eliminar esta columna y esta fila. Eso me queda 1 de 2 por 2. Y ahora calculo ese determinante 2 por 2, que sería 3. Como es diferente de 0, entonces sí, B1 sí es básico. Su determinante es diferente de 0. Y en efecto lo es. Ahora hago lo mismo para la base B2. ¿Verdad? Entonces la base B2 es base porque cuando calculo el determinante de B2, el determinante formado tomando como columnas a los vectores que conforman la base B2. Entonces, por ejemplo, el primer vector es 3 menos 2x. Entonces, poniéndolo como vector columna, sería 3 menos 2, 0. El segundo vector de la base B2 es 1 más x. Entonces, tomándolo como columna, sería 1, 1, 0. Y el último sería el vector x más x cuadrado. Tomándolo como vector columna, sería 0, 1, 1. Calculo ese determinante. Solamente sería, de nuevo, ¿no? Puedo tomar esta fila para hacer el desarrollo de cofactores, porque hay más cantidad de ceros. Entonces sería 1 por el determinante 2 por 2, que resulta de eliminar esta fila y esta columna. Te va a quedar 3, 1, menos 2, 1. Entonces ese determinante va a ser 3 por 1, 3, menos 1 por menos 2 da menos 2. O sea, este determinante vale 5 y 5 es diferente de 0. Genial. Entonces, lo único que quiero hacer yo es escribir este X, ¿verdad? Que está en la base B1 a la base B2. Fíjate que aquí hay
hay una matriz que se llama matriz canónica. ¿Cuál sería la matriz canónica? O perdón, la base canónica para estos vectores. Para este espacio, ¿no? Que sería un espacio dado de polinomios de segundo orden. ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería la base canónica ahí? Quedamos. La base canónica sería 1, x y x cuadrado. ¿Por qué? Porque es que estos tres vectores se llaman base canónica de P sub 2. En general, estos vectores, digamos, 1x, x cuadrado, así hasta x a la n, sería una base canónica para P sub n. O sea, para P sub n, una base canónica, o sea, que se llama base canónica. Ya, entonces la cosa es que hay ciertos espacios que no tienen bases canónicas, pero los polinomios sí los tienen. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente es, si quiero ir de la base B1 a la base B2, entonces lo mejor es ir de la base B1 a la base canónica, porque la hay, y después ir a la base B2. Entonces yo tomo la matriz que me permite ir de la base B1 a la canónica. Entonces esa matriz la puedo calcular rápido. ¿Cómo sería? Vamos a ver si hemos aprendido hoy. ¿Cuál sería esa matriz que me permite ir de la base B1 a la canónica? Sería la matriz de transición M, que me permite ir de la base B1 a la canónica. Este es B1, ¿verdad? Este que está acá es B1. ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Quedamos. ¿Qué ves? Será la base canónica, es lo más sencillo que puede haber. Eso van 3 veces. Sería 1 menos 1, 0, no. 1 menos 1, 0 como primera columna. Sí. Como segunda columna, ¿qué queda? No veo, se ve borroso. Como segunda columna. No es la misma matriz que tiene uno en base. Es que lo que pasa es que esto que está acá es el determinante generado por pues los vectores o sea, tomando como vectores columna a los vectores de la base B1. En efecto, esto es un determinante. Entonces, esto lo hago matriz y esa ya sería la matriz de transición. ¿Ya? Pero recuerda que los determinantes solo tienen la barrita y las matrices tienen, o sea, por lo menos tienen las llaves, estas, que diferencian de un determinante, ¿no? Entonces, en efecto, eso es lo más sencillo que puede haber y solo sería 1 menos 1, 0, 0, 3, 0, menos 1, menos 1, 1. Y ahora, si yo quiero tomar la matriz M que va de la base B2 a la base canónica, ¿cuál sería esa matriz M? De forma similar al razonamiento anterior. Lo mismo, 3 menos 2, 0. Así es. Entonces, eso sería aquí, por columna, 3 menos 2, 0. 1
1, 0 y por último 0, 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Ah, bueno, mira, ir de la base B1 a la canónica, eso ya está, porque aquí está esta matriz. Pero si quiero ir de la canónica a la B2, ahí tengo un problema, porque yo no la tengo, esa matriz. O sea, yo lo que tengo es la que va al revés. Entonces, yo lo que hago es calculo la matriz M, que va de la canónica a la base B2. ¿Cómo hago eso? Ah, por la propiedad de que eso sería simplemente la inversa de la que va de la B2 a la canónica. Entonces, calculo la matriz inversa de esta matriz, B2. Entonces, por cuestiones de ahorrar tiempo, uso MATLAB para calcular esa matriz inversa. Entonces, de nuevo, solo vamos aquí a MATLAB. Voy a compartir de una vez. Entonces, por aquí tienen MATLAB. Y entonces, aquí borramos. Y escribimos la matriz que queremos calcular la inversa, ¿no? Podemos escribirlo de un solo, no solo sería, vamos a poner una pequeña lupa. Entonces solo digo ahí, calculo la inversa, ¿de qué matriz? Ah, de la matriz que por columna, la primera fila de esa matriz va a ser 3, 1, 0 la segunda, menos 2, 1, 1 y la última 0, 0 y 1. Entonces ahí está la matriz inversa. Y utilizo, creo que él había dicho, ¿verdad? Esta función se llama RAT. Para escribir como una razón o una fracción a esa matriz. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Es la matriz 1/5, 2/5, 0, menos 1/5, 3/5, 0 y 1/5 menos 3/5, 1. Eso sería la inversa de la matriz que andábamos calculando. Ok. Entonces ahora dejo de compartir. ¿Por qué? Porque ya tenemos la inversa calculada. Entonces seguimos acá. Fíjate que esa matriz simplemente es calcular la inversa, ¿verdad? Eso ya está calculado. Y ahora, ¿cómo hago para encontrar la matriz M que va de la base B1 a la base B2? Simplemente multiplico, ¿no? Multiplico esta matriz que va de B2 a la canónica por la que va de la base B1 a la canónica. Ese sería el orden que se toma. Primero esta por esta sería. Entonces hago ese producto de matrices, ¿no? Entonces aquí sería, bueno, la matriz, esta que acabamos de escribir aquí arriba, por esta matriz B, esta, ¿no? Que nos da aquí. Solo escribo aquí 1, menos 1, 0. Y aquí para completar algo sería así. Etcétera, ¿no? Entonces hacemos ese producto de matrices y ahí tendremos la matriz de transición. Entonces vamos a usar de nuevo MATLAB para calcular ese producto de matrices, porque ya sabes que el producto de matrices solo es fila, columna, así, ¿no? Entonces serían 9 operaciones que tendrías que hacer por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a calcular ese producto, ¿no? Entonces ya tenés que multiplicar simplemente la inversa, ¿no? De esta matriz por la matriz, vamos a poner, ¿qué dice la lupa? Entonces decía, ¿no? O sea, la inversa de esa matriz por la matriz 1, 0, menos 1, segunda fila, menos 1, 3, menos 1, y la última fila, 0, 0, 1. Y ahí está el producto, ¿no? Es el producto de esas matrices. Y de nuevo uso la función RAT para ver eso como fracciones. Entonces ahí tengo 2/5 menos Ya se va a terminar. 0, menos 3/5, 9/5, 0, y 1/5 menos 8/5 y 1. Ok, entonces, y para finalizar, ¿verdad?
solamente sería tomar esta matriz, que es la matriz de transición, y multiplicarla por el vector, en este caso 2, 1, 3, que es el que nos pide hacer el cambio, ¿no? Sería este, ¿no? 2, 1, 3 el vector por la matriz de transición.